Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. Antes de comenzar con el capítulo quisiera decir que esta historia no es de mi pertenencia. Yo soy solo quien la sube, link del autor e historia original en la descripción. También me gustaría mandar un saludo especial a la Dax 234. Un miembro del canal. Si quieres un saludo especial, mando saludos a partir del rango demonio. Sin más dilación. Que comience el video. Entonces Miku va a ser mi maid hoy, pensó Futaro, recordando cómo la castaña había alzado la voz con valentía para ofrecerse como voluntaria y ser la primera. Su propuesta había dejado boquiabiertos no solo a él, sino también a sus propias hermanas. De entre todas, Miku era la última persona de quien habrían esperado que se prestara a algo tan vergonzoso y expuesto como esto. Solo de imaginarlo ya me muero de vergüenza, se dijo a sí mismo, sintiendo como el calor le subía al rostro. Era viernes por la tarde, víspera del fin de semana, y Futaro caminaba rumbo a la residencia de las Nakano con el corazón latiéndole más rápido de lo habitual. Desde un principio se había opuesto rotundamente a la idea de pasar la noche en su casa. Le parecía cruzar una línea innecesaria en cuanto a autoridad y cercanía. Sin embargo, para su sorpresa, la sugerencia había surgido precisamente de Miku. Con esa voz suave pero decidida, argumentó que no estaría bien que ella tuviera que separarse del amo al que supuestamente debía servir durante todo el día. Aquello era tan poco característico de ella que Futaro aún no lograba procesarlo. Y, para colmo, no había razón lógica alguna para aceptar. En primer lugar, él ni siquiera había querido participar en esa ridícula apuesta. Pero, por alguna extraña razón, Nino se negó en redondo a dejarlo retractarse, y el resto de las hermanas terminaron apoyándola. Todas. Estas chicas van a acabar conmigo, murmuró para sí con resignación. Al final, como las 5, incluida una Itsuki que lo sorprendió al ponerse del lado de la mayoría, habían insistido en que pasara la noche allí, no le quedó más remedio que meter ropa de cambio en la mochila esa misma mañana antes de ir al instituto. Le gustara o no, tenía que cumplir. Al fin y al cabo, aún le quedaba algo de orgullo masculino. Echarse atrás de una apuesta que había ganado sería un golpe demasiado humillante. Al llegar frente a la puerta de la mansión Nakano, suspiró profundamente y llamó con los nudillos. No le veo sentido a seguir con esta farsa, pero bueno, cuanto antes empiece, antes terminará, masculló, todavía fastidiado consigo mismo. Hasta que la puerta se abrió. Nada, absolutamente nada, lo había preparado para la imagen que tenía delante. Ve bienvenido, a casa, a amo, susurró una voz tímida y temblorosa. Miku Nakano estaba allí, de pie en el recibidor, retorciendo nerviosamente los dedos frente a su delantal mientras hacía una pequeña reverencia, tal como lo haría una auténtica maid. Pero no fueron sus palabras las que dejaron a Futaro sin aliento. Fue su atuendo, o más bien, la casi total ausencia de él. Llamarlo ropa sería generoso. La más reservada y silenciosa de las quintillizas solo llevaba puesto un delantal blanco de cocina, cuya tela fina y escasa apenas lograba cubrir lo esencial. El contorno de sus pechos generosos se marcaba claramente bajo la tela, y las curvas de sus caderas quedaban prácticamente al descubierto. Sus piernas largas y desnudas brillaban bajo la luz suave del recibidor, y los auriculares azules que nunca se quitaba seguían en su lugar, como un recordatorio incongruente de su personalidad habitual. Futaro sintió que la sangre le abandonaba la cara, y al segundo siguiente le subía en avalancha hasta las orejas. No podía apartar la mirada. Era imposible. Miku, la tímida Miku, se había presentado ante él vestida de esa manera tan descaradamente provocadora. Y lo más impactante, no parecía estar durando ni un segundo. Dios, ¿cómo era posible que luciera tan adorable y tan endemoniadamente sexy al mismo tiempo? Miku, ¿qué? ¿Qué estás? Balbuceó él, incapaz de articular una frase coherente mientras su cerebro entraba en cortocircuito. Hoy, seré tu maid durante todo el día, amo. Repitió ella, pronunciando esa palabra con voz aún más pequeña, pero firme. Aunque le ardía la cara de vergüenza al decirlo, Nino y las demás le habían dejado muy claro lo que debía hacer en cuanto él cruzara la puerta, y sospechaba que lo habían hecho con una intención muy concreta.
Fue lo único que alcanzó a responder Futaro, con una sonrisa atontada y bobalicona, antes de que sus piernas dejaran de sostenerlo. Cayó de bruces al suelo con un ruido sordo. Futaro, exclamó Miku alarmada, olvidándose momentáneamente del papel que debía interpretar. Luego se corrigió rápidamente. Quiero decir, amo. ¿Estás bien? Iba a arrodillarse junto a él para revisarle la cabeza cuando una mano se posó en su hombro, deteniéndola. Tranquila, solo se desmayó, dijo Nino con una sonrisa ladina y satisfecha. Miku se giró. Detrás de ella estaban sus 4 hermanas, cada una con una expresión distinta. Ichika lucía la misma sonrisita traviesa que Nino, Yotsuba mostraba su habitual sonrisa radiante y sincera, mientras que Itsuki parecía molesta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Parece que Fukun no soporta verte con ese atuendo, comentó Nino, claramente divertida. ¿De verdad tengo que llevar esto?, preguntó Miku en voz muy baja, abrazándose a sí misma. Quizás lo esté haciendo sentir demasiado incómodo. Miku, no hace falta que, empezó Itsuki, pero Nino la interrumpió de inmediato. Claro que sí. Créeme, esa reacción que acaba de tener Fukun solo significa una cosa. Le encanta. Insistió Nino, tratando de animarla. Miku bajó la mirada, todavía dubitativa. Itsuki le lanzó una mirada reprobatoria a Nino, claramente en desacuerdo con que la más tímida de todas tuviera que hacer algo tan expuesto. No estoy tan segura, murmuró Miku. Nino pasó un brazo por sus hombros en un gesto reconfortante y se acercó a su oído. Confía en mí. Le va a encantar todo lo que vea de ti hoy. Tú quieres que Fukun te mire de verdad, ¿no es cierto?, susurró. El rubor que cubrió las mejillas de Miku fue respuesta suficiente. Justo lo que pensaba, sonrió Nino. Mira, nosotras vamos a salir a comer fuera para no molestarlos mientras tú lo atiendes como su maid personal. Así no tendrás que preocuparte por sentirte avergonzada delante de nosotras. ¿Te parece bien? Miku abrió mucho los ojos. Todo estaba avanzando demasiado rápido. ¿Qué? En fin, mucha suerte, Miku. La interrumpió Nino con energía. Ya dejé la cena preparada para los dos en la mesa, así que luego me lo agradeces. Disfruta mucho de tu tiempo a solas con Fukun, le guiñó un ojo y salió canturreando. Ichika se acercó un segundo, recorriendo con mirada traviesa el cuerpo de su hermana cubierta solo por el delantal. Tal vez yo también debería ponerme solo un delantal cuando me toque ser la maid de Futaro-kun, dijo entre risitas, provocando que Miku se pusiera aún más roja antes de marcharse. Que se diviertan mucho los dos, exclamó Yotsuba con su habitual entusiasmo inocente, lo que al menos alivió un poco la tensión de Miku. Gracias. Itsuki fue la última en salir. Le dedicó a Miku una sonrisa suave, casi maternal. Volveremos antes de que termine la noche, espero. Solo, no hagas nada imprudente, ¿de acuerdo? Intentó tranquilizarla, aunque su tono dejaba entrever cierta preocupación, como si en el fondo temiera que algo inesperado pudiera pasar. Y con eso, la puerta se cerró, dejando a Miku sola con el chico desmayado en el suelo, y con una larga noche por delante. Debería ser yo quien te dijera eso a ti, murmuró Miku con un leve puchero dirigido a Itsuki, justo antes de que sus hermanas salieran por la puerta. Aquel último comentario le había dolido un poco. ¿Acaso Itsuki pensaba que era tan tímida e insegura que terminaría actuando sin cuidado, sin medir las consecuencias de sus propios actos? En fin, ahora que las demás se habían marchado, solo quedaban ella y Futaro en la enorme casa. El simple hecho de estar a solas con él hizo que un nuevo rubor trepara por sus mejillas, pero sacudió la cabeza con decisión para despejar la mente. Su prioridad en ese momento era el chico que seguía inconsciente en el suelo del recibidor. Debería moverlo a algún lugar más cómodo. ¿Qué? ¿Qué pasó?, murmuró Futaro al abrir los ojos lentamente. Le tomó varios segundos orientarse. Estaba tumbado en el sofá del salón, con la manta ligera que solían usar echada por encima. Al incorporarse y mirar alrededor, confirmó que seguía en la residencia Nakano. Ah, claro, me desmayé por algún motivo, recordó vagamente. Lo último que tenía grabado en la memoria era un shock tan intenso que su mente simplemente se había apagado. Retrocediendo paso a paso, recordó que había ido allí para cumplir con la apuesta que había ganado contra las quintillizas hacía una semana, y entonces, al llegar a la puerta principal, giró la cabeza bruscamente hacia la entrada, y los recuerdos lo golpearon de lleno. Oh, mierda, ¿qué demonios hice?, se lamentó en voz baja, convencido de que la culpa era suya.
Por experiencia propia y por lo que sabía de las chicas en general, actos pervertidos no se toleraban fácilmente. Ver a Miku Nakano con ese atuendo tan revelador había provocado una reacción incontrolable en él, y ahora se sentía culpable por haberla mirado de esa forma. Seguro que le esperaba una buena paliza por parte de las hermanas. Especialmente de Nino. F. Futaro. Una voz suave lo sacó de sus pensamientos tortuosos. Era ella, sin duda. Después de tanto tiempo conviviendo con las quintillizas, ya era capaz de distinguir sus voces aunque intentaran imitar unas a otras. Bien. Antes de que lo molieran a golpes, al menos explicaría su versión de los hechos y luego, aceptaría el castigo con la mayor dignidad posible. Algo de honor le quedaría, ¿no? Se dejó caer de rodillas frente a ella y bajó la cabeza en una profunda reverencia, cerrando los ojos con fuerza para no ver nada más que pudiera considerarse inapropiado. Lo siento mucho. Perdóname por mi comportamiento. No pretendía verte vestida así, todo fue un accidente. Suplicó con voz temblorosa. Miku, aún con el mismo delantal blanco que apenas cubría su figura, se sonrojó intensamente ante la disculpa repentina. Pero enseguida se recompuso y, con voz suave, intentó tranquilizar al chico que, aunque no lo admitiera en voz alta, era su crush secreto. No tienes que disculparte, Futaro, fui yo quien eligió ponerme esto cuando Nino me dijo que a ti te gustaría. Bajó la mirada hacia su propio cuerpo. Ya no se sentía tan avergonzada como al principio. De alguna forma, el tiempo transcurrido y la reacción de él la habían hecho ganar un poco de confianza. Aquello hizo que Futaro abriera los ojos de golpe, aunque mantuvo la cabeza agacha por precaución. Espera un segundo, ¿Nino te obligó a ponerte eso? Preguntó incrédulo. Esa. No me importa lo que pase después, cuando la vea le voy a dar un buen coscorrón en la cabeza. No me obligó. Se apresuró a negar Miku, agitando la cabeza. Solo, me lo sugirió, y al final fui yo quien decidió seguir adelante con la idea, como si pudiera leerle la mente, adivinó lo que pasaba por la cabeza de Futaro en ese instante. Por favor, no te enfades con ella, la decisión fue mía, ¿y no tienes sentido de la decencia? La reprendió él, incapaz de creer que la más tímida y pesimista de las Nakano se hubiera atrevido a algo así. Podrías haberte puesto al menos ropa interior debajo del delantal. Esas palabras casi aplastan las esperanzas de Miku, pero se armó de valor. Recordó lo que Nino le había dicho antes. Bajo esa fachada estricta y compuesta que mostraba su tutor la mayor parte del tiempo, seguía siendo un chico normal, con impulsos y deseos propios de un adolescente como ellas. No iba a rendirse tan fácilmente. Pero, me lo puse porque pensé que te gustaría. Recuerda que, hoy soy tu mate todo el día, declaró con voz firme, aunque tuvo que apartar la mirada porque la vergüenza aún le quemaba las mejillas. Miku, intentó responder él, pero las palabras se le atoraron. Quería decirle que no necesitaba vestirse de esa forma, que no hacía falta llegar tan lejos, sin embargo, no pudo. En la voz de ella había un matiz de desesperación y anhelo que no podía ignorar. Era como si realmente deseara que él la mirara así. Por supuesto, se negó a aceptarlo en su mente y optó por guardar silencio. Ese fue el momento que Miku estaba esperando. El muro frío de Futaro parecía haber cedido un poco, así que decidió actuar rápido. Futaro, por favor, mírame, le pidió con las mejillas ardiendo. La tentación era enorme, pero su lado racional le gritaba que debía manejarlo como siempre. Con lógica, rechazándola educadamente y pidiéndole que se cambiara a algo más apropiado. Así evitaría problemas con las otras quintillizas y salvaría a ambos de más vergüenza. Sin embargo, otra voz, más instintiva, le susurraba que dejara de lado todo y simplemente siguiera la corriente. Para su propia sorpresa, se inclinaba más hacia la segunda opción, solo para no herir los sentimientos de Miku, algo de lo que se arrepentiría profundamente después. No tengo escapatoria, ¿verdad? Suspiró para sí, resignado a aceptar el castigo que las hermanas le impondrían más tarde. Al diablo el honor y la dignidad. Con un gemido interno, levantó lentamente la cabeza y volvió a contemplar a Miku con ese delantal mínimo. La tela blanca apenas ocultaba las curvas de sus pechos, sus caderas generosas y la suavidad de sus muslos. No podía negarlo. Se veía, increíblemente sexy. Y al mismo tiempo, su expresión sonrojada y nerviosa la hacía parecer adorable, una mezcla perfecta de inocencia y provocación. Él también se sonrojó, pero mantuvo una expresión seria para no devorarla con la mirada. Miku, esto está mal, sentenció, intentando sonar firme y no avergonzado. La expresión de ella cambió al instante.
El rubor dio paso a una mueca de dolor y vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿Es que, no soy lo bastante bonita para ti? ¿O, es porque soy demasiado tímida para tu gusto? Confesó dos de sus inseguridades más profundas, temiendo que no tuviera ninguna oportunidad real de conquistarlo. No, nada de eso. Se apresuró a aclarar él, poniéndose de pie para desescalar la situación. Eres hermosa, igual que tus hermanas, Miku, no tienes que dudar de ti misma ni un segundo por eso. Aún así, ella seguía con esa mirada herida, lo que le arrancó otro suspiro. No eres tú, es nuestra situación actual. ¿De verdad esperas que me mantenga calmado mientras llevas puesto algo así? Señaló el delantal. Pero, fue mi decisión vestirme de esta forma. Si apoyo esto de cualquier manera, me van a considerar un pervertido, respondió con sequedad. No quiero que tus hermanas me den una paliza, que seguramente ya están planeando. Por cierto, ¿dónde están? No están aquí, admitió ella con honestidad, sorprendiendo al chico de cabello azul. Decidieron dejarnos solos por ahora, pero dijeron que volverían más tarde, así que, no tienes que preocuparte por ellas. Mientras Futaro procesaba esa información, Miku se acercó despacio con una mirada suplicante. ¿Qué estás haciendo? Balbuceó él, conteniendo el impulso de retroceder. Por favor, no pienses así, Futaro, le dijo con sinceridad, mirándolo fijamente. Para mí no eres un pervertido, porque fui yo quien eligió ponerse esto. Dijiste que soy hermosa, ¿verdad? Entonces, por favor, deja de actuar de esa manera. Él la observó unos segundos antes de rendirse con un suspiro derrotado. Al verlo, Miku esbozó una sonrisa radiante que hizo que Futaro se sonrojara aún más. Está bien, gruñó, poniendo los ojos en blanco antes de levantar un dedo como solía hacer cuando explicaba algo. Pero que quede claro, no apoyo esto en absoluto. Simplemente no puedo, con ese atuendo tan escaso. Está bien, amo, respondió ella con una reverencia, visiblemente más feliz. Puedo notar que en secreto te gusta, pero intentas mantener la calma y el respeto para no perder tu imagen. Yo. Intentó negarlo, pero se detuvo al recordar algo crucial. ¿Cómo pude ser tan idiota? Por la apuesta, Miku es mi Maidoi. Por eso se vistió con un delantal desnudo. Se dio un golpe mental por haberlo olvidado, aunque sabía que ya nada cambiaría. No podía ordenarle que se cambiara, no después de tocar sus inseguridades otra vez. Además, en el fondo admitía que estaba haciendo un esfuerzo enorme por no actuar como un pervertido. Gracias al cielo que las hermanas no están en casa, pensó aliviado. El amo debe estar hambriento después de caminar hasta aquí y desmayarse, sonrió Miku con cortesía. Ven a la cocina, he preparado la cena para ti. Se dio la vuelta, ofreciéndole sin querer una vista completa de su trasero redondo y firme mientras se alejaba. Futaro tuvo que pellizcarse la nariz y apartar la mirada para evitar un sangrado nasal, mascullando maldiciones antes de seguirla a regañadientes. Tenía razón. Estaba muerto de hambre, y quizás comer le ayudara a distraerse de lo tentadora que se veía ella. Igual le voy a dar un buen golpe a Nino por meterla en esto, se prometió, recordando que había sido idea de ella lo del delantal desnudo. Esto es más difícil de lo que imaginaba, ¿por qué tuvieron que seguir con la apuesta? Se lamentó cubriéndose la cara con las manos. Llevaba 2 minutos enteros mirando fijamente la figura de Miku mientras ella recalentaba la comida que Nino había dejado preparada. Su espalda quedaba casi al descubierto, dejando ver la piel suave y perfecta. Cuando sintió un movimiento incómodo en sus pantalones, casi dio un grito y apoyó la cabeza en la mesa para dejar de mirar. Maldición. Miré demasiado y ahora estoy. ¡Qué idiota soy! Se maldijo, dejándose llevar por impulsos que prefería ignorar. Quizá podría comer en el sofá, así no tendría que pensar en ella todo el tiempo. Pero las cosas no iban a salir como quería. La cena está lista, amo. Anunció Miku, colocando una olla humeante de curry y un plato de arroz en la mesa. Come todo lo que quieras, Nino lo preparó especialmente para que lo disfrutaras, añadió con una pequeña reverencia. Futaro ocultó una sonrisa agradecida, aunque seguía pensando en darle su merecido a Nino después. Pero enseguida recordó que no estaba solo. Miku, sabes que la cena se desperdiciaría si no comes conmigo, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Está bien? Preguntó confundida. En realidad también tenía hambre, pero había planeado comer después, como muestra de respeto. Eres mi amo, así que, sería una falta de respeto si como contigo, él le dedicó una de sus raras sonrisas genuinas.
Maido no, sería más irrespetuoso contigo si no te invito a comer, sobre todo estando en tu propia casa, explicó mientras daba golpecitos en la silla a su lado. Ven, siéntate aquí y comamos lo que preparó Nino. Ok, respondió ella con los ojos brillantes, antes de obedecer encantada. La cena transcurrió con relativa calma, salvo por el leve bochorno que sentía Futaro al tener a una Miku prácticamente desnuda sentada justo a su lado. Para relajar la tensión, le pidió que le contara cómo había ido la escuela esa semana, y luego le dio algunos consejos prácticos para mejorar. Después de todo, seguía siendo su tutor, y su responsabilidad era ayudar a las quintillizas a graduarse del instituto. Ah, por fin terminé, suspiró Futaro, recostándose en la silla con las manos sobre el estómago. Tomó varias respiraciones profundas para ayudar a que toda la comida se asentara sin problemas. Echó un vistazo al reloj de pared. Las 8:24 de la noche. Se preguntó vagamente a qué hora regresarían las demás hermanas, pero se encogió de hombros y se rascó la coronilla. Creo que me daré un baño en unos minutos, huelo a sudor después de todo el día, murmuró para sí mismo. Pero, amo, la voz tímida de Miku lo hizo girar la cabeza hacia ella. La chica había recogido los platos sucios y los había llevado al fregadero. Él había asumido que ya los estaba lavando. Sin embargo, ahora estaba de pie frente a él, con las manos ocultas detrás de la espalda y las mejillas teñidas de un rojo intenso. Todavía, hay algo que, quiero que comas, de postre, balbuceó, visiblemente nerviosa. A Futaro no le tomó más de un par de segundos entender a qué se refería. ¿Preparaste algo?, preguntó, sorprendido pero con un toque de ternura. No era ningún secreto que Miku era pésima en la cocina. Uno de los pocos ámbitos en los que aún fallaba estrepitosamente. Sin embargo, últimamente se esforzaba mucho por mejorar, practicando en secreto para algún día poder cocinar algo decente. Miku asintió con timidez y, poco a poco, sacó de detrás de su espalda una pequeña tableta de chocolate envuelta con cuidado. Se la tendió con manos temblorosas. Futaro abrió mucho los ojos antes de aceptarla. La examinó un momento. Parecía hecha a mano, con un empaque sencillo pero hecho con cariño. Esto, lo hiciste tú. Ese solo lo preparé ayer, pero, me esforcé mucho para que, al amo le gustara, explicó ella, juntando las manos frente a su delantal mientras bajaba la mirada, claramente ansiosa por su veredicto. Después de ver hasta dónde había llegado Miku solo para cumplir con esa ridícula apuesta, ponerse ese atuendo, prepararle la cena, atenderlo toda la noche, Futaro sintió que era el momento perfecto para recompensarla por todo lo que había hecho esa noche, aunque él no se lo hubiera pedido. Recordó cómo ella le había prometido seguir practicando cocina hasta dominarla por completo, y él tenía plena fe en que lo lograría. Desenvolvió la tableta con cuidado, tomó un mordisco pequeño y lo saboreó despacio. Luego asintió y miró directamente a los ojos de la castaña. Está bastante bueno, Miku, dijo con sinceridad. Los ojos de ella se abrieron como platos. ¿De verdad?, preguntó incrédula, como si no pudiera creerlo. Sí. Dio otro mordisco, y esta vez el sabor le gustó aún más. Una sonrisa sutil se dibujó en su rostro. No soy muy de dulces, pero este me encanta. Lo hiciste increíblemente bien. Levantó el pulgar en señal de aprobación y luego partió un pedacito pequeño para ofrecérselo. Toma, pruébalo tú también. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Miku, pero se contuvo para no llorar de pura emoción. Tomó el trocito y lo mordió. Un suave gemido de satisfacción escapó de sus labios al confirmar que Futaro no mentía. Él, por su parte, soltó una risita baja ante su reacción y siguió comiendo la tableta como si fuera su nuevo postre favorito. No tardó mucho en acabársela entera. Miku, atenta como siempre, le acercó inmediatamente un vaso de agua que él aceptó con gratitud. Vale, creo que me gustó demasiado este chocolate, admitió avergonzado mientras bebía, lo que provocó una risita suave en Miku. De pronto, ella se quedó quieta y señaló su mejilla. Amo, Futaro la miró confundido. ¿Qué pasa? ¿Te tienes un poco de chocolate en la cara?, señaló tímidamente el lugar. ¿Eh? ¿Dónde? Empezó a frotarse la boca y las mejillas al azar, pero no acertaba. Antes de que pudiera seguir, Miku ya estaba justo frente a él. Con delicadeza, tomó su mano para detenerla. Si antes no estaba avergonzado del todo, ahora lo estaba por completo. Ella estaba prácticamente pegada a él. Su pecho, apenas cubierto por el delantal, quedaba a la altura de su rostro. El calor le subió hasta las orejas en cuestión de segundos. Pero la voz calmada de Miku lo sacó del trance.
Tranquilo, amo, yo lo quito, no te preocupes, le sonrió con dulzura y confianza. Él solo pudo asentir, cerrando los ojos con fuerza para no morir de vergüenza ante la cercanía de sus atributos. Sin embargo, si alguien observara con atención, notaría que la mirada de Miku no estaba fija en la mancha de chocolate, sino en otro lugar. Flashback breve, unas horas antes, en el restaurante donde las hermanas cenaban, no se te ocurra hacer nada inapropiado más tarde, ¿entendido? Le había advertido Nino a Miku con el ceño fruncido. Los dos siguen siendo estudiantes. Si pasa algo y luego hay que asumir responsabilidades, sería un desastre. Nino, ¿por qué piensas que harían algo así? Intervino Itsuki, sonrojada solo de mencionarlo. Estoy segura de que Uesugi-kun y Miku son lo bastante maduros como para evitar esas cosas, solo lo digo por si acaso, se encogió de hombros Nino, recostándose en la silla. Tú solo quieres a Futaro-kun para ti solita. Bromeó Ichika, sacándole la lengua antes de ponerse seria. Pero la regla aplica para todas, ¿eh? Incluida tú cuando te toque ser su maid. Lo sé, no hace falta que me lo recuerdes. Además, yo me controlo perfectamente aunque sea su maid. Él no va a poder resistirse, respondió Nino con un guiño coqueto antes de levantarse rumbo a la cocina. Uesugi-san no haría algo así, ¿verdad? Preguntó Yotsuba con incertidumbre, mirando a sus hermanas. Es demasiado serio y enfocado en los estudios como para pensar en romance. Itsuki e Ichika se quedaron pensativas, mientras Miku bajaba la mirada en silencio. Ella sabía perfectamente por qué Nino le había advertido. Porque Nino planeaba hacer exactamente eso cuando le tocara su turno. Era obvio. Nino nunca ocultaba sus sentimientos y no dudaría en llevarlos al siguiente nivel. Y no era solo Nino. Últimamente, Miku había notado cambios sutiles en todas sus hermanas respecto a Futaro. Ichika seguía coqueteando y bromeando como siempre, pero a veces se sonrojaba de repente sin motivo y se excusaba corriendo. Yotsuba, que ya adoraba tenerlo cerca, parecía guardar un secreto relacionado con él. Su energía era distinta cuando se trataba de Futaro. Itsuki, que solía guardar rencor, se había ablandado por completo. Incluso había compartido su almuerzo con él un día, algo que ni sus propias hermanas lograban. Miku había planeado confesarle sus sentimientos más tarde, quizás en una cita si la apuesta hubiera salido diferente. Pero ahora, todo era confuso. Quiero hacer esto, fue su último pensamiento antes de actuar. Futaro, lo llamó en voz baja. Él abrió los ojos de inmediato. ¿Qué sucede? No pudo terminar. Miku se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él en un beso suave pero decidido. Todo rastro de vergüenza desapareció de Futaro, reemplazado por puro shock. Se quedó inmóvil, incapaz de reaccionar. Miku tampoco sabía qué más hacer. Simplemente mantuvo el contacto unos segundos antes de separarse lentamente, con el rostro ardiendo. Miku, balbuceó él, mirándola con los ojos como platos, sin palabras. Ella bajó la vista un instante, reuniendo valor, antes de clavarle la mirada directamente. Futaro, Nino te quiere, pero seguro ya lo sabes. Lo deja claro siempre, y cuando le toque ser tu maid, te lo confesará también. Creo que, Ichika, Yotsuba e Itsuki, todas sienten algo por ti. Probablemente, te lo digan cuando les toque su turno. Futaro se quedó petrificado mientras ella se daba la vuelta y empezaba a alejarse. Reaccionó tarde y estuvo a punto de seguirla para pedirle explicaciones, pero Miku se giró de nuevo con una sonrisa radiante y valiente. Yo también tengo sentimientos por Futaro, confesó, sonrojada pero firme. Por eso quise ser la primera en ser tu maid, quería decírtelo. Mis hermanas, todas te quieren, pero yo haré lo que sea necesario para que me elijas a mí. Si tengo que mejorar mis notas, aprender a cocinar mejor, superar mis inseguridades, entonces eso haré. Con esas palabras, pronunciadas con orgullo y una sonrisa luminosa, se dirigió hacia su habitación, dejándolo solo en la cocina. Futaro se quedó allí de pie varios minutos, procesando todo. Era demasiado. Terminó saliendo de la casa para caminar un rato bajo el fresco de la noche, aturdido. Acababa de tener una cena normal, un postre delicioso hecho por ella, y de repente, un beso y una confesión. No solo eso, Miku le había revelado que todas sus hermanas sentían algo por él. ¿Podía creérselo? No había visto ni una sola señal clara de que Ichika, Nino, Yotsuba o Itsuki lo quisieran de esa forma. ¿Y Miku? ¿Realmente sentía eso por él, o solo era? Se sentía perdido, furioso consigo mismo por no saber cómo manejar la situación.
Como estudiante modelo, siempre encontraba soluciones a los problemas, pero este era uno sin respuesta clara. Quizá un baño caliente me ayude a aclarar la mente, no puedo seguir dando vueltas como loco. Así no resuelvo nada, pensó con un suspiro profundo, frotándose la nuca mientras regresaba a la casa. Bien, creo que ya me calmé lo suficiente, unos cuantos chorros de agua tibia por todo el cuerpo lograron despejarle la cabeza. Había intentado analizar la situación mientras aún estaba confuso, lo que solo lo había estresado más. Tal vez, primero entender bien lo que pasaba le ayudaría a encontrar una solución más adelante. Miku, me quiere, pensó Futaro, esforzándose por no sonrojarse aún más. Estoy casi seguro de que no lo dijo como amiga, sobre todo después de besarme. Arg, maldita sea, solo recordarlo ya me da vergüenza, su mente volvió inevitablemente a ese breve instante en la cocina. Los labios suaves de Miku contra los suyos, el calor repentino, la sorpresa que lo dejó paralizado. Sacudió la cabeza con fuerza para despejarse. En fin, también dijo que sus hermanas sienten lo mismo. Por un lado, no he notado nada en ellas que indique que me quieren de esa forma, y por otro, Miku las conoce mejor que nadie, mientras intentaba ordenar mentalmente el caos que acababa de desatarse, cómo manejar la confesión, si debía confrontar a las demás, qué significaba todo aquello, la puerta del baño se abrió de golpe. Miku entró envuelta solo en una toalla blanca que apenas le cubría desde el pecho hasta la mitad de los muslos. El vapor del agua caliente ya llenaba el aire, y al verlo sentado en el pequeño taburete mientras se enjuagaba el champú del cabello, sus mejillas se tiñeron de rojo intenso. Futaro, con el torso desnudo y el agua resbalando por su piel, tenía un cuerpo sorprendentemente bien formado para alguien que solo parecía obsesionado con los estudios. Miku estuvo a punto de dar media vuelta y huir por la vergüenza que sentía. Ya había dado un paso enorme al confesarle sus sentimientos antes. Ahora planeaba ir mucho más lejos. Pero se mordió el labio y se recordó a sí misma. Como dije, quiero hacer esto. ¿Qué debería hacer por si acaso? ¿Preguntarles a las demás sobre lo que dijo Miku? No, pensarían que estoy loco. Amo, Futaro palideció al instante. No necesitaba girarse para saber quién era. Las otras quintillizas aún no habían regresado cuando él entró al baño. Mierda. 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 Miku. Balbuceó, girando la cabeza muy despacio. No estaba preparado mentalmente para lo que vio. Ella estaba allí. ¿Quieres el video completo? En la descripción link del video completo sin censura.